Yo quisiera que comencemos esta conversación con un breve análisis, a ver si en un minuto, minuto y medio cada uno de ustedes puede resumir lo que a la fecha viene sucediendo en el país, hacer una especie como de análisis sucinto para después ir descomponiendo los factores de esta turbulencia, de esta crisis o de como nosotros la denominemos. Pamela, comenzamos contigo. Bien. Yo creo que para observar esta crisis lo que tenemos que hacer es tratar de mirar a futuro. Eh, Se vienen las elecciones y lo que pasa es que tenemos una... ¿Se escucha? No se escucha. ¿Ahí? ¿Sí? Tenemos una presidenta con muy baja popularidad que está gestionando el poder en bloque, eh, y en esa gestión obviamente no tiene la aprobación del pueblo. Por tanto, en las próximas elecciones, cualquiera que esté cerca a ella va a tener ese problema, ¿no? Ese hándicap. Entonces, lo que necesitan a futuro es deshacerse de Dina. Yo creo que la van a dejar en el poder, pero simbólicamente se van a deshacer de ella, ¿no? Necesitan culparla. No estoy diciendo que no sea culpable, pero sí necesitan hacer evidente que es culpable. Entonces, a partir de allí, yo creo que la figura va a mostrarse, va a aparecer Keiko, ¿no? Recordemos que en las elecciones anteriores uno de los principales problemas de Keiko fue que se le reprochó que no dejaba trabajar a PPK, ¿no? No dejó trabajar, que generó crisis. Entonces, ahora está en la crisis Keiko. La idea es sacar ese personaje de esa, como ha dicho Diego, de esa novela. Diego. Desde que sale Otárola del premierato se quiebra algo en el régimen, ¿no? En buena medida había sido quien había sostenido a Boluarte desde un inicio con asumir la responsabilidad de ordenar las masacres y la represión que parecía en cierto punto del inicio del gobierno de Boluarte que se adelantaban las elecciones, ¿no? Que ella renunciaba o que por lo menos se aprobaba un proyecto de ley para permitir el recorte del mandato presidencial y adelantar las elecciones, y es Otárola quien con la represión logra frenar la protesta, el estallido social, la protesta popular, y logra sostener al régimen, ¿no? Claramente con la salida de Otárola se ha puesto en una situación mucho más delicada el gobierno, porque Adrián Sen, a pesar de sus rasgos un poco matones, como lo hemos visto en la Organización de Estados Americanos en Washington, no llega a tener la suficiente habilidad como si la tuvo Tarola para sobrellevar esta crisis que, pues, hay que mencionarlo, ¿no? Sorprende un poco como en el país tener estos relojes de lujo, que lógicamente es algo reprochable en una persona que no tiene ese poder adquisitivo. Genera más indignación el tema de los relojes que tener 50 o 60 muertos en las espaldas, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que como sociedad deberíamos revisarnos profundamente, porque parece que una cosa fastidia más que la otra, ¿no? Lo mismo con el tema de Otarla, que cae por un lío de faldas, pero no por la responsabilidad en ordenar las masacres en Juliaca, en Ayacucho, las muertes en Arequipa, en Cusco, en fin, ¿no? Entonces, ahí como sociedad creo que sí deberíamos hacer una revisión muy profunda, porque claro, cuando uno ve que Antauro Humala es uno de los candidatos o posibles candidatos que está avanzando en la campaña, que ya él ha anunciado que va a ser candidato presidencial, también uno toma en cuenta cómo estos hechos de violencia y de sangre parece que no son tan eh, digamos, no pesan tanto en la evaluación que uno tiene de los políticos, sino este tipo de situaciones más relacionadas con el tema frívolo, ¿no? Y eso preocupa en una sociedad como la peruana. Bueno, yo, de acuerdo con la debilidad del Ejecutivo, ¿no? Lo que está pasando, lo que ha pasado con Otálora, lo que está pasando con la Boluarte, porque la acusación no es tiene un reloj, la acusación es enriquecimiento ilícito, ¿no? Y eso es lo que
la debilita como presidenta. Pero al compás está todo el copamiento que ha seguido haciendo el Congreso de las instituciones, ¿no? Lo que ha pasado con la Junta Nacional, lo que está pasando con el presidente del Jurado Nacional, Salas Arenas, y en el otro lado las movidas TikTok de los Fujimori, ¿no? Tanto Alberto como Keiko están bien activos en, no sé, por reposicionar la imagen, ¿no? Algo de lo que decía Pamelo. Yo creo que esos tres tipos de cosas están cruzando la coyuntura que viene de una estructura más profunda a la que aludía Diego. Y yo me gustaría saber la opinión de ustedes, porque lo que es claro es que, si se quiere, hay dos movimientos que yo no sé si han ido paralelos, pero comencemos y me explico. Otárola cae por un problema de faldas, como se dice comúnmente, ¿no? Cae no por un problema político en sí, sino por un problema en donde él, aprovechándose del cargo, daba puestos en las oficinas públicas, en los ministerios, a sus amiguitas, ¿no? Y eso sale un poquito así como de la nada, se sabía, se sospechaba, algunas publicaciones dijeron algo al respecto. Y el segundo momento de la crisis se desata con los Rolex de Dina Boluarte, que hoy día ya se amplían a el tipo de joyas que utiliza, pero en fin, no es un hecho político exactamente la que hace que surja estos inconvenientes, entre comillas, estos problemas por un lado. Y por el otro tenemos nosotros toda una campaña sistemática, todo un plan, ¿no?, que ha venido con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el copamiento del Ministerio Público, el intento de reposición de la Boluarte, los 50 cambios en artículos de la Constitución, ¿no?, en donde ahí tú sí ves, ¿no?, un plan político diseñado que se viene cumpliendo paso a paso, ciertamente con reveses, con idas y vueltas como la que se ha tenido a partir de la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿cómo ustedes ven estos dos movimientos? ¿Creen quién está imaginando, quién está haciendo, quién está tejiendo la cuestión de Otárola y sus chicas, entre comillas, y la cuestión de Dina Boluarte y sus Rolex por un lado, y por el otro, está bastante claro, es el Fuji serronismo con todos sus adalides? Pero ¿cómo es que se acompasan? ¿Hay algún tipo de sincronización entre estos dos fenómenos, o es que cada uno va por su parte? Y si es así, ¿quiénes están detrás de cada uno de ellos, sobre todo en el primer caso? Bien, yo creo que hay que hacer una aclaración, porque casi todos están preguntando qué pasa, por qué los Rolex son más importantes que las vidas. Allí hay que separar muy bien, ¿no? Porque, en primer lugar, la muerte de nuestros compatriotas sí ha indignado. O sea, hay un grupo de la población que está realmente indignada. Puno está indignado, Cusco está indignado. La pregunta es, ¿por qué una clase criolla, urbana, moderna, generalmente asentada en Lima, se molesta con los Rolex, ¿no? Entonces, allí creo que la idea es separar siempre, ¿no? Porque la unión de toda esa masa nos hace ver a todos los peruanos como los apolíticos que quieren que seamos, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarse eso, ¿por qué los criollos, los modernos, los de Lima, decidieron despertar por el Rolex? Sin defender lo indefendible, creo que hay que revisar allí también que le ponen más empeño, le ponen más atención a el hecho de que una mujer provinciana ostente, ¿no?, haga esta tonta ostentación de los Rolex, y eso sí los horroriza, específicamente con esta clase. Yo sí creo que la gente en Puno estuvo más horrorizada con sus compatriotas muertos que con los Rolex de Dina, ¿no? Entonces, allí siempre creo que debemos separar. Ahora, respecto a lo que decías, creo que hay que mirar lo siguiente. La oposición de toda esta mafia tiene pocas posibilidades de mirar al futuro, ¿no? O sea, tenemos pocas posibilidades de imaginar cómo puede ser un futuro feliz, sin corrupción, con justicia social, con democracia, con mujeres que no mueren cada día. Se nos hace difícil.
Pero en cambio, a toda esta mafia que está en el gobierno, se le hace muy fácil pensar a futuro, ¿no? Si se dan cuenta, Keiko tiene una línea histórica, el mismo Fujimori tiene una línea histórica, y no desaparecen. Humala desapareció, Castillo desapareció, Dina desapareció. Entonces, cualquiera que se pueda oponer, tiene una historia muy cortita, ¿no? Unos 2 años, 3 años de poder y luego se va a la cárcel o desaparecen. Pero estos personajes tienen la capacidad de pensar a futuro, ¿no? Por eso hay la idea esta que tú comentabas de plan, ¿no? ¿Quién está manejando ese plan? La pregunta es, ¿podemos nosotros también, los de la oposición, los progresistas, los de izquierda, hacer un esquema futuro? Creo que esa podría ser la pregunta ideal. Bueno, estamos conversando, cualquiera toma la palabra. A mí me parece interesante lo que pones en la mesa, Pamela, ¿no? Pero en esa lógica también está cómo se maneja el poder del día a día, ¿no? Estoy de acuerdo contigo lo del plan, y creo que tiene que ver con lo estructuradas y lo profundamente arraigado que está pues el modelo neoliberal, los intereses del empresariado, porque el empresariado no es el de hoy día, es el de hace... Claro. Varias décadas y a veces hace siglos, ¿no es cierto? Y como decíamos alguna vez, lo más fuerte que hacen es instalar el discurso o el relato en la población en su conjunto. Hoy día la gente más pobre está pensando en el emprendedurismo, no está pensando en sus derechos ni en la justicia social, ¿no es cierto? Está pensando en el negocio, en la competencia. Entonces, esas instalaciones creo que son evidencias de que cuando hablamos de las fuerzas de la derecha, estamos hablando de poderes estructurados de hace mucho tiempo, que saben conservar su continuidad a pesar de los recambios, ¿no es cierto? Y es más, saben hacerse en elecciones con candidatos, entre comillas, de clases medias. ¿Qué presidente hemos tenido que no sea de clase media? ¿No es cierto? Entonces, pero que rápidamente son cooptados o creen en el discurso de las derechas, ¿no? Pero en la lógica más coyuntural que preguntaba Fernando, yo creo que sí hay como dos compases. Yo creo que el Ejecutivo está pasando algo y que en la lógica de pugnas de poder ahí, y se están sacando cosas, porque los Rolex no son de ayer. No sabemos desde cuándo están ahí, ni la pulserita Cartier esa que dice que cuesta $48,000, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está sacando cosas de estas que hacen caer? Y una de las hipótesis que está circulando, y el único personaje que por lo menos yo veo ahorita enfrente, es la pugna Otárola Boluarte, el hermano de la Boluarte. Nicanor, claro. Sí. Que hay una disputa grande, ¿no? En torno a quién coloca a los ministros. Y más incluso que eso es también los, digamos, mandos medios, ¿no? Que son muy lucrativos en esta repartija que suele ser el poder en el aparato público en el Perú, ¿no? A nivel de ministerios. Claro, yo creo que esa es una crisis que se da, la disputa entre Nicanor Boluarte y Otárola, una disputa muy, muy dura, ¿no? En la que Boluarte está al medio. Y además también está el cálculo político de quienes han sostenido a Boluarte en el poder y están haciendo el cálculo de qué tanto se convierte en un salvavidas y qué tanto puede convertirse Boluarte en un ancla, ¿no? Que los puede terminar hundiendo. Porque claro, si te asocias mucho al régimen, hoy día lo decía Susel Paredes en un canal de televisión cuando le preguntaban sobre el allanamiento al domicilio y al Palacio de Gobierno, y claro, decía, bueno, la derecha no quiere hundirse con Boluarte, ¿no? Por el peso que representa esas muertes, y quieren ya cortar, ¿no? Cortar la soga que los termina uniendo a ella y los está hundiendo para finalmente deshacerse y decir, bueno, nosotros votamos a favor de una vacancia, suponiendo que estemos en ese escenario, y por lo tanto eso demuestra que nosotros no hemos tenido una asociación con el régimen. Es un cálculo complicado porque, como bien decías, Patti, eso también quiere decir que se adelantan los procesos y uno necesita tener
y ha coordinado el tema de sacar a Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones, el tema de inhabilitar a Antauro Humala porque puede ser un potencial riesgo para las próximas elecciones, impedir que se sigan inscribiendo partidos políticos. Hay por ahí gente como López Chau que ya está a punto de conseguir la inscripción y podría postular, también representa un riesgo. Y claro, se quedan sin los plazos para poder terminar de armar ese rompecabezas que